¿Su último deseo antes de la ejecución era ver a su perro? Pero lo que sucedió después lo cambió todo. Raymond Cole había aceptado su destino con una resignación silenciosa y profunda. Durante 12 largos años, cada mañana era un eco doloroso del día anterior. Encerrado entre las frías y crueles paredes de la celda B-17 en una prisión de máxima seguridad, el tiempo no avanzaba, solo aplastaba, como un peso invisible sobre el alma. Lo habían condenado a muerte por un asesinato que siempre negó haber cometido. Con el paso de los años, los tribunales dejaron de escucharle. Los abogados iban y venían, y su voz se convirtió en un eco apenas audible en el vacío. Su cabello se había encanecido prematuramente, sus ojos hundidos por noches interminables de insomnio. Ray ya no luchaba por su vida, solo anhelaba un poco de paz en medio del tormento. Entre el concreto implacable y la vigilancia constante, aprendió a desconectarse de todo, de la esperanza, del Ray, de la injusticia, de todo, excepto de un único recuerdo que lo mantenía vivo. Honey. Ella era mucho más que una mascota. Era su familia, su refugio, su consuelo en los momentos más oscuros de la existencia. La había encontrado en la calle, un pequeño bulto de pelaje asustado, y la crió con una ternura infinita. Ella estuvo a su lado en los días buenos y lo acompañó cuando la vida dolía con crueldad. Aunque el mundo lo había olvidado por completo, él nunca dejó de pensar en ella, preguntándose si aún viviría, si lo recordaría, si lo esperaría en algún lugar. Cuando el director de la prisión se acercó con el formulario oficial, preguntando por su último deseo antes de la ejecución, Ray no dudó ni un segundo. No pidió lujos, una comida exquisita ni consuelo espiritual. Miró al director con una mezcla de calma y tristeza infinita y dijo: «Quiero ver a mi perro». Al principio, el personal de la prisión lo tomó como un capricho, una excentricidad de un hombre quebrado, una petición melancólica e imposible. Pero en su voz había una sinceridad que no se podía fingir, un vacío que nada más podía llenar. Incluso los guardias más endurecidos por años de rutina bajaron la mirada, avergonzados ante la humanidad que aún brillaba en ese condenado. Nadie imaginaba entonces que esa simple súplica desencadenaría una cadena de eventos que lo cambiaría todo. Honey había llegado al refugio de animales del condado el mismo día en que arrestaron a Raymond. No entendía nada. Esa mañana había salido a pasear con su dueño, feliz como siempre, meneando la cola y trotando a su lado. De repente, llegaron los autos patrulla, uniformes, gritos, caos. Ray fue esposado delante de sus ojos. Cuando ella intentó correr hacia él, un oficial la agarró del collar y la metió en un vehículo. Desde ese instante, su mundo se derrumbó. En el refugio no ladraba, no comía, ni siquiera reaccionaba a los otros perros. Pasaba los días en silencio, con la cabeza baja, como si se negara a seguir existiendo. El personal pensaba que no duraría mucho. Su tristeza era tan profunda, tan inusual, era la pérdida de algo esencial, de alguien que lo era todo para ella. En su placa ponía Honey. Propiedad de Raymond Cole. Los voluntarios intentaron contactar familiares o amigos, pero no había nadie. El caso de Ray había salido en las noticias, y algunos empleados murmuraban que nadie querría adoptar al perro de un asesino. Aún así, Honey mantenía una costumbre desgarradora. Al final de cada día, se acercaba a la puerta del refugio. Se sentaba allí y esperaba durante horas, como si supiera que un día su humano vendría por ella. Pasaron días, semanas, años. Entonces apareció Angela. Empezó como voluntaria en el refugio y tenía un don especial para conectar con los animales más difíciles. Vio a Honey en su jaula, tan tranquila y, al mismo tiempo, tan inmensamente triste. Sintió una conexión inmediata. Pidió sacarla a pasear. Al principio, la perra no mostró interés, pero tras varias visitas, algo cambió. Cuando trasladaron a Honey a la sala de juegos para evaluarla, Angela se sentó a su lado durante horas, sin hablar, sin acariciar, sin permiso, solo compartiendo el silencio. En esa quietud, Honey poco a poco apoyó la cabeza en sus rodillas. Fue el comienzo de algo hermoso. Angela la acogió temporalmente para evitar que la sacrificaran, pero con los meses se encariñó profundamente. Sin embargo, siempre notaba esa tristeza persistente en los ojos de Honey.
La perra dormía junto a la puerta, se asustaba con las sirenas y a veces gemía en sueños. Una noche, mientras la acariciaba, Ángela vio la placa y por curiosidad buscó el nombre. Raymond Cole. Al investigar en Internet, encontró artículos antiguos, un hombre acusado de asesinato, condenado a muerte. Un titular le apretó el corazón, Raymond Cole arrestado frente a su casa. Tuvieron que arrancar a su perro por la fuerza. Ángela sintió un nudo en la garganta. ¿Sería este el mismo hombre de las noticias, el dueño al que Honey nunca había olvidado? Semanas después, recibió una llamada que parecía un sueño. Era de la prisión estatal. Un oficial le explicó que el recluso Raymond Cole había pedido ver a su perro como último deseo, y gracias al microchip habían localizado a Honey. Ángela se quedó helada. ¿Sería bueno para la perra ver una última vez al hombre que amaba? ¿Cómo los afectaría a ambos? Pero al mirar a Honey, que la observaba con ojos profundos llenos de años de espera, no tuvo dudas. Concertó la visita, firmó los papeles y organizó el viaje. Honey no sabía a dónde iba, pero estaba inquieta, como si presintiera algo trascendental. En el asiento trasero del auto, miraba por la ventana sin apartar la vista de la carretera. Al llegar a la prisión, el personal las recibió con curiosidad. Nunca habían tenido una petición así. Ángela sujetaba firme la correa mientras los guardias explicaban que la visita sería breve y bajo estricta vigilancia. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que ocurrió cuando Honey vio a Ray después de más de una década. Ese momento, nacido de un acto de compasión, transformaría sus vidas para siempre y pondría en marcha algo mucho mayor de lo que cualquiera podía imaginar. Ray fue conducido al patio interior de la prisión, con esposas en las muñecas y 2 guardias a cada lado, alertas y firmes. Su rostro reflejaba una calma extraña, como si no esperara nada, como si ya hubiera aceptado que este encuentro era solo un último susurro del pasado antes del fin. Vestía el uniforme gris, con barba descuidada y ojos hundidos. Había ensayado 1000 veces en su mente qué diría, cómo reaccionaría, pero en realidad no sabía qué sentir. Sus manos temblaban, aunque nadie lo notó. El patio estaba vacío, salvo por las figuras al fondo, Ángela y Honey a su lado. Ella aferraba la correa con fuerza, mientras la perra jadeaba nerviosa, intuyendo algo más allá de lo visible. Y entonces sucedió. Honey levantó la cabeza, olfateó el aire y se quedó inmóvil un segundo. Sus ojos se encontraron con los de Ray. No dudó. Con un gemido agudo y una fuerza inesperada, se soltó de la correa y corrió hacia él. Los guardias se tensaron para intervenir, pero el director levantó la mano y les ordenó esperar. Ray cayó de rodillas en el instante en que Honey lo alcanzó. Ella se lanzó sobre él, gimiendo como si llorara, empujándolo con la cabeza, lamiéndole el rostro, el cuello y las manos esposadas. Él se derrumbó por completo, hundió el rostro en su pelaje dorado y se aferró a ella como a una parte de sí mismo que había muerto hacía años. Lloró con un desconsuelo profundo, sin palabras, como si todo el dolor acumulado durante tantos años saliera en ese abrazo, cuerpo contra cuerpo. Los guardias observaban en silencio, incluso los más duros apartaron la mirada. Algunos murmuraron que nunca habían visto algo así. El director, con décadas en el puesto, tragó saliva con dificultad. Había presenciado muchas despedidas y muertes anunciadas, pero nunca una reunión tan pura y desgarradora. Honey no se apartó ni un segundo. Se acostó a su lado, apoyó la cabeza en sus rodillas y cerró los ojos en paz. Parecía que ambos habían regresado al único lugar donde alguna vez fueron verdaderamente felices. El reloj marcaba 10 minutos, el máximo permitido, pero nadie dijo nada cuando pasó. 15, 20 minutos, y nadie los interrumpió. Los guardias sabían que ese momento no se repetiría. Era un acto de humanidad que trascendía las reglas. Ángela observaba desde lejos, con lágrimas rodando por sus mejillas. En ese instante comprendió lo que unía a ese hombre y a esa perra. No era solo recuerdo o costumbre. Era amor puro. Amor que sobrevive al encierro, al olvido y a la injusticia. Por un breve momento, toda la maquinaria cruel del castigo se detuvo ante la fuerza simple de la lealtad. Pero entonces ocurrió algo más.
Cuando Honey se calmó, empezó a actuar de forma extraña. Se levantó y se colocó entre Ray y uno de los guardias, el más cercano. Se quedó quieta, mirándolo fijamente, orejas alertas, cuerpo tenso. Gruñó primero bajo, luego más fuerte. El guardia Mendel, uno de los más veteranos, intentó bromear diciendo que quizá olió su almuerzo, pero Honey no se relajó. Mantuvo la mirada, como si su instinto captara algo oscuro. Angela sintió un escalofrío. Honey solo había reaccionado así una vez, años atrás en un parque, ante un hombre que después resultó cruel con los animales. En ese momento, Angela entendió que la reunión no era el final de la historia. Era solo el comienzo de algo más profundo, oculto, que el tiempo, la memoria y la fidelidad de una perra estaban a punto de sacar a la luz. El comportamiento de Honey dejó perplejos a todos. Se plantó inmóvil entre Ray y el guardia Mendel, músculos tensos, mirada fija, gruñido como una advertencia clara. Ray, que conocía mejor que nadie el lenguaje corporal de su perra, lo entendió al instante. No era miedo ni impulsividad. Era protección. Mendel intentó acercarse con las manos en alto en señal de paz, pero Honey retrocedió y gruñó más fuerte, mostrando los dientes. Los otros oficiales se inquietaron y el director intervino con cautela para calmar la situación. Angela, preocupada, llamó a Honey por su nombre y se arrodilló para tranquilizarla. La perra respondió a la voz, pero no apartó los ojos de Mendel. En ellos brillaba una desconfianza absoluta. Más tarde, fuera del patio, el director pidió hablar a solas con Angela. Le preguntó si la perra había actuado así antes. Aún conmocionada, Angela relató el incidente del parque, como Honey había sentido el peligro antes que nadie. Ella no reacciona así sin motivo, dijo con firmeza. Esa noche, el director, acostumbrado a hechos duros y pruebas irrefutables, no pudo sacarse de la cabeza el comportamiento de Honey. Por curiosidad y una inquietud creciente, pidió el expediente completo del caso Cole. No el resumen, sino todo, declaraciones, informes policiales, registros de llamadas, transcripciones del juicio. Resultó que el mismo guardia Mendel había sido el primero en llegar a la escena del crimen y el testigo clave, afirmando haber visto a Ray salir de la casa donde ocurrió el asesinato. Su testimonio había inclinado la balanza del jurado. A la mañana siguiente, el director revisó los informes con atención. Algo no encajaba. La hora que Mendel indicó no coincidía con los registros telefónicos de los vecinos. La llamada de emergencia se registró casi 20 minutos antes de lo que él declaró. Además, una cámara de tráfico, cuyas grabaciones no se usaron en el juicio, mostraba a Ray en otro lugar exactamente en el momento en que, según Mendel, huía de la escena. ¿Cómo se había pasado por alto? ¿Por qué nadie lo cuestionó? Impulsado por un deber moral y una sospecha creciente, el director contactó a un joven abogado, Thomas Guerrero, conocido por revisar casos antiguos en busca de errores judiciales. Le entregó los materiales con una frase simple: estúdialo con mente abierta. Aquí hay algo que no cuadra. Thomas pasó toda la noche revisándolo. Cuanto más leía, más se horrorizaba. Las declaraciones de Mendel eran inconsistentes. Las pruebas circunstanciales, débiles. No había ADN ni huellas. Solo la palabra de un oficial y una cronología mal armada. El caso contra Raymond Cole se sostenía sobre una frágil torre de naipes. Indignado por la negligencia evidente, el abogado decidió actuar. Sin saberlo, Honey había encendido la chispa. Un simple gruñido, una reacción instintiva, había iniciado la revisión completa de un caso cerrado hacía más de 10 años. Mientras Ray regresaba a su celda con el corazón lleno de esa reunión que creyó sería la última. Afuera comenzaba a moverse una maquinaria silenciosa, guiada por la intuición de una perra que nunca olvidó la verdad. Nadie lo sabía aún, pero la lealtad de Honey estaba a punto de cambiar el destino de su dueño y desenterrar una verdad sepultada por años de silencio e indiferencia. Al ver la magnitud de las inconsistencias, Thomas Guerrero no solo se indignó, sintió una responsabilidad personal. Nunca había llevado un caso de pena de muerte, pero en el fondo sabía que esto no era un simple error, era una injusticia profunda, donde un hombre había sido enterrado vivo por un sistema que debería protegerlo.
Reunió un pequeño equipo, abogados voluntarios, estudiantes de derecho, una periodista investigativa. Juntos se sumergieron en los documentos como si destaparan un crimen en tiempo real. Descubrieron detalles impactantes. Las supuestas huellas en la escena eran parciales, sin coincidencia exacta con Ray. El arma homicida nunca apareció. El informe forense original había sido alterado y no coincidía con la copia firmada en los archivos internos. Era evidente que alguien había forzado las piezas para que encajaran. Mientras tanto, en la prisión, Ray vivía cada día como si fuera el último. No sabía nada de lo que ocurría afuera. Su mundo se limitaba a la celda gris, charlas con capellanes y un silencio pesado como una losa. Pero algo había cambiado en él desde que vio a Honey. Ya no era un hombre que aguardaba la muerte. Era un hombre que recordaba lo que era amar y ser amado. Cada noche cerraba los ojos e imaginaba su olor, el calor de su cuerpo, el sonido de sus patas en el suelo. No albergaba esperanza de libertad, pero le quedaba una imagen pura, su perra saltando a sus brazos. Afuera, la historia se extendía como un incendio en hierba seca. La periodista del equipo, Valeria Mendoza, localizó a uno de los jurados originales. En una entrevista secreta, descubrió algo conmovedor. Varios jurados dudaron durante el juicio, pero sufrieron presión del fiscal y la prisa por cerrar un caso mediático. Querían resolverlo rápido, dijo el hombre. Nos hicieron entender que si no condenábamos al asesino, saldría libre. Esa declaración grabada fortaleció la moción de apelación y la petición de nuevo juicio. El tribunal la aceptó y fijó una audiencia urgente. Thomas presentó todo: dudas de los jurados, discrepancias temporales, vídeo de cámara ignorado, comportamiento sospechoso de Mendel, un nuevo informe pericial que contradecía el original. El fiscal estatal intentó refutarlo, pero la presión pública era abrumadora. Los medios convirtieron el caso de Raymond Cole en símbolo de fallos sistémicos. La historia de un hombre injustamente condenado cuya perra lo esperó 12 años conmovió a millones. Las redes se llenaron de pedidos de justicia, no solo para Ray, sino para todas las víctimas de juicios erróneos. Durante la audiencia, trajeron a Ray para declarar, su primera aparición pública en años. Ante jueces, cámaras y su abogado, dijo con voz firme pero entrecortada: me quitaron la vida, pero nunca pudieron quitarme los recuerdos de ella. Honey no conoce las leyes, pero conoce la verdad. Me esperó todo este tiempo porque en su corazón sabía que soy inocente. Si alguien aún duda, que la mire a los ojos. Ella nunca se equivocó conmigo. Se hizo un silencio sepulcral. Nadie respiraba. Días después, el juez ordenó un nuevo juicio, suspendió indefinidamente la pena de muerte y dispuso investigar las acciones del oficial Mendel, quien fue suspendido mientras enfrentaba cargos por perjurio y obstrucción a la justicia. Raymond Cole no salió libre ese día, pero por primera vez en 12 años sintió que el tiempo volvía a avanzar, que su celda no era una tumba, sino solo una pausa. Afuera, Angela abrazó a Honey y susurró entre lágrimas: lo lograste, pequeña. Lo conseguiste. Honey, sin entender las palabras humanas, respondió como siempre, con un silencio leal y una mirada serena que decía más que 1000 palabras, con una devoción que nunca flaqueó ante las paredes más oscuras de la injusticia. Tras la decisión de nuevo juicio, el ambiente dentro y fuera de la prisión cambió radicalmente. Lo que antes era una historia enterrada en el olvido se convirtió en un ejemplo vivo de que la verdad, por más profundo que la entierren, siempre encuentra el camino hacia la luz. Thomas Guerrero, alentado por el fallo, se sumergió por completo en preparar una defensa total, no una apelación, sino una batalla por la absolución completa de Raymond Cole. El equipo obtuvo acceso a archivos sellados de la Fiscalía. Allí encontraron un informe balístico rechazado que confirmaba que el tipo de arma no coincidía con nada relacionado con Ray. Pero lo más impactante fue una grabación de una llamada anónima post-crimen, donde una voz masculina decía saber que el arrestado no era el verdadero culpable. Esa llamada nunca se investigó. Thomas envió la grabación a un laboratorio forense. La voz coincidía parcialmente con la de Mendel. El descubrimiento fue devastador. Mientras, en la prisión, Ray empezó a recibir cartas de apoyo de todo el país.
Gente conmovida por su historia enviaba dibujos de Honey, poemas, fotos de sus propios perros. Por primera vez, su nombre se asociaba no solo a una condena, sino a un ser humano con rostro, historia y amor. Los guardias que antes lo ignoraban ahora lo saludaban con respeto. Uno incluso le dijo: «Tu perra nos enseñó más que nadie aquí dentro». Ray no hablaba mucho. Solo escribía. En su celda comenzó un diario, Recuerdos para Honey. Cada día anotaba momentos con ella, desde cachorrita hasta esa reunión milagrosa. Decía que no importaba si salía libre o no, su alma ya había hallado paz. Ella lo miró como si nada hubiera cambiado, como si el mundo no hubiera intentado destruirlo. Esa mirada, decía, le devolvió la vida. Angela y Honey fueron invitadas a un programa nacional de televisión. Angela contó toda la historia entre lágrimas. Honey, ya más tranquila, se sentó durante la entrevista mirando al público, como si supiera que hablaban de ella. Cuando el conductor preguntó qué la impulsó a romper la correa y correr hacia Ray ese día, Angela respondió simplemente, sintió que era su momento. Que él la necesitaba. Mostraron las imágenes de la reunión y muchos espectadores lloraron en directo. La historia dejó de ser solo un caso judicial. Se convirtió en un símbolo de amor y lealtad inquebrantable. Días después, mientras Thomas preparaba la moción final para la absolución y liberación, ocurrió lo inesperado. Un exrecluso que años atrás compartió bloque con un conocido de Mendel se presentó en la oficina del abogado con una confesión. Afirmaba haber oído a Mendel alardear de ayudar a un amigo policía a solucionar un problema grave, plantando pruebas contra un inocente para quitar presión al departamento. Aunque era testimonio indirecto, bastó para reabrir la investigación criminal contra los responsables originales. Bajo presión pública, el fiscal estatal se disculpó oficialmente por la negligencia en la investigación inicial. Se fijó una nueva audiencia para la semana siguiente. Esta vez, Ray sería oído no como acusado, sino como víctima del sistema. Mientras todos se preparaban para ese día decisivo, Honey dormía plácidamente junto a Angela, como si supiera que su misión aún no terminaba. Pero cada paso acercaba a su humano al lugar donde siempre debió estar, libre, en casa, con ella. Cuando el juez dictó la anulación de la condena, pareció que el tiempo se detenía para todos en la sala. No era solo la liberación de un hombre injustamente condenado, era la limpieza de un nombre manchado durante 12 años por indiferencia, errores y un sistema más preocupado por cerrar casos que por la justicia. Raymond Cole, con hombros temblorosos, no podía creer lo que oía. Había esperado demasiado, llorado en silencio noches infinitas. Aprendió a no ilusionarse para no morir de decepción. Pero ahora todo quedaba atrás, no por suerte ni milagro, sino por la terca devoción de una perra que se negó a olvidarlo. Thomas Guerrero, con lágrimas en los ojos, sentía no solo alivio, sino orgullo. Sabía que había salvado una vida, pero esto superaba cualquier lógica profesional. Era una lucha guiada por algo más fuerte que la ley, algo que no se enseña en ningún libro. La lealtad de Honey había sido el faro que atrajo a todos hacia una verdad que ya nadie buscaba. Cada avance en el caso remontaba a esa escena silenciosa en el patio de visitas, cuando una perra anciana, sin dudar, sin miedo ni olvido, corrió hacia su humano. Esa imagen lo cambió todo. Despertó la humanidad del director, impulsó a voluntarios a compartir en redes. Tocó miles de corazones que compartieron, protestaron y exigieron justicia. Sin exagerar, fue el pulso de una conexión pura lo que encendió el motor de la verdadera justicia. Afuera, cuando Ray cruzó las puertas del tribunal y vio a Honey, el mundo presenció una escena que parecía irreal. Ella no corrió como cualquier animal. Corrió como si cada segundo sin él hubiera sido una cuenta regresiva. Saltó con fuerza, chocó contra su pecho y alternó lametones y empujones, como diciendo que nunca más lo dejaría solo. Él la sostuvo con manos temblorosas y cayó de rodillas, abrazándola como si recuperara todos los años robados. Esa escena explotó en redes y medios, pero más allá del ruido, fue un destello de amor que nadie en esa calle olvidaría jamás. En esos abrazos no había rencor ni resentimiento. Solo perdón, alivio y una gratitud profunda por haber sobrevivido gracias a lo que sentían el uno por el otro.
Los días siguientes trajeron peticiones, entrevistas, homenajes. Organizaciones de derechos de presos contactaron. Universidades querían su testimonio. Editoriales ofrecieron contratos, pero Ray rechazó casi todo. Aceptó solo una entrevista, dejando claro que no era héroe ni víctima en busca de fama. Era un hombre común al que le robaron la vida y al que salvó el amor más puro que conoció. Aceptó una modesta casa rural, amueblada gracias a donaciones anónimas. Allí se instaló con Honey, lejos del bullicio, cerca de la paz. Por primera vez en más de una década, durmió con ventana abierta, sin rejas ni luces constantes. Despertaba con el viento, no con el estruendo metálico de las puertas. Honey dormía al pie de su cama, serena, con una expresión que decía, «Estamos en casa». Cada tarde, Ray se sentaba en el porche con un cuaderno. Empezó a escribir un libro, no como acusación, sino como testimonio de amor. Se titulaba La perra que me salvó. En él relataba cómo conoció a Honey, su vida juntos antes del arresto, las noches en prisión sostenidas por el recuerdo de su mirada, y cómo esa reunión le devolvió lo que creía perdido para siempre, la esperanza. Escribía no para el mundo, sino para ella, como forma de agradecer y perpetuarla. Decía que si algún día moría, quería que todos supieran. No lo salvó un proceso de apelación ni un abogado brillante, sino un corazón fiel que lo esperó sin condiciones, sin preguntas, sin olvidar quién era realmente. La historia de Ray y Honey se estudia en universidades como ejemplo de lo que el sistema judicial debería proteger. Legisladores discuten reformas para evitar condenas injustas. Pero Ray no quería ser símbolo de nada. Solo deseaba vivir en calma, libre, con su perra. Y así vivió. Los últimos años de Honey fueron un regalo. Paseaban juntos, dormían juntos, comían juntos. Cuando empezó a debilitarse, Ray no se apartó de su lado ni un instante. Un día, sintiendo su respiración dificultosa, la tomó en brazos. Le susurró gracias al oído y se quedó con ella hasta que su corazón dejó de latir. Lloró, sí, como nunca antes, pero no fue una despedida triste. Fue el cierre perfecto de una historia en la que, aunque el mundo lo traicionó, el amor de una perra bastó para redimirlo todo. Porque Honey no solo lo esperó. Lo salvó, lo sostuvo y lo devolvió al lugar donde siempre debió estar, libre, amado y entero.